¿Usted confía ciegamente en las enseñanzas de los predicadores que escucha o las estudia por usted mismo? Veamos un ejemplo de esas predicaciones, pero primero leamos lo que dijo Dios. Éxodo 20:19. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, que nosotros oiremos, y no hable Dios con nosotros, porque no muramos. Ahora escuchemos cómo leen y enseñan los falsos predicadores, cambiando las palabras de la Biblia, mintiendo sobre la respuesta de Israel a Dios, dichas a Moisés. Esto lo podemos ver también en Éxodo capítulo 20, en el versículo 18 y 19. Dice así: todo el pueblo percibía los truenos, los relámpagos y el sonido de la trompeta y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, porque nosotros no oiremos, dice, mas no hable Dios con nosotros para que no muramos. El pueblo de Israel no dijo que no oiría. Veamos nuevamente la cita bíblica. Éxodo 20:19. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, que nosotros oiremos, y no hable Dios con nosotros, porque no muramos. A continuación, la vanidad de quienes no estudian para aprender de Dios por su palabra, solo la interpretan a su conveniencia, confundiendo la ignorancia no solo de Israel, sino la de quienes los escuchan, sin probar la veracidad de sus palabras. ¿Sí? O sea, el pueblo de Israel le dijo a Dios que no hable Jehová con nosotros. Habla tú, danos la lista, escríbelo ahí, dan una lista de cosas para hacer y nosotros vamos a hacer todo lo que Dios diga, pero no queremos escuchar la voz de Dios. Habla tú con nosotros, no queremos escuchar a Dios. El pueblo de Israel no habló en esta forma despectiva a Moisés sobre la propuesta que amorosamente Dios le hacía a través suyo, de guardar sus mandamientos. Tampoco Dios dio la ley para enseñarles al pueblo de Israel que podía por sí mismo guardarla. Lo dio para mostrarles la inmutabilidad de su ley y su necesidad de un Salvador. Es por esta razón que leemos estas palabras en las Escrituras. Éxodo 20:20. Entonces Moisés respondió al pueblo: no temáis, que por tentaros vino Dios, y porque su temor esté en vuestra presencia, para que no pequéis. Pero claramente Israel falló, pero falló no por no escuchar, no por no querer oír, falló porque no sabía cuál era su necesidad. En Patriarcas y Profetas, en la página 340, Dios nos dice esto: pero había una verdad aún mayor que debía grabarse en sus mentes. Como habían vivido en un ambiente de idolatría y corrupción, no tenían un concepto verdadero de la santidad de Dios, de la extrema pecaminosidad de su propio corazón, de su total incapacidad para obedecer la ley de Dios y de la necesidad de un Salvador. Todo esto se les debía enseñar. Negar que Israel no quería escuchar la voz de Dios es negar la necesidad de Israel de recibir la ley de Dios y reducirlo a solo escuchar su voz. Es inferir que el hecho de dar la ley fue un error, algo innecesario, si solo escucharlo era lo único que debería hacer, como si la palabra escrita de Dios tuviese un valor diferente. La ley es un recordatorio viviente de su voz. La ley es la propia voz de Dios a sus hijos. La voz de Dios y los mandamientos no son expresiones separadas de la enseñanza en la dependencia en sus méritos. La escritura no fue el problema de Israel, tampoco fue el no querer oír, fue su incapacidad para cumplirla, porque desconocía
su necesidad de Cristo. Y se lo puede ver en la revelación inspirada en los escritos de su mensajera. Patriarcas y Profetas, página 287, dice: la ausencia de Moisés fue para Israel un tiempo de espera e incertidumbre. Durante este periodo de espera, tuvieron tiempo para meditar acerca de la ley de Dios que habían oído y preparar sus corazones para recibir las futuras revelaciones que Moisés pudiera hacerles. Pero no dedicaron tiempo a esta obra. Si se hubieran consagrado a buscar un entendimiento más claro de los requerimientos de Dios y hubieran humillado su corazón ante Él, habrían sido escudados contra la tentación. Los invito a estudiar cómo se cambia y niegan las Escrituras, enseñando en su lugar razonamientos humanos. La evidencia inspirada que niega este predicador sobre los dos pactos de Dios y las dos dispensaciones es una clara demostración de su rechazo al espíritu de profecía y a la propia Biblia.